La vida del cristiano es esfuerzo y valentía. El cristiano que no se esfuerza y no es valiente, no puede ser cristiano. No de hecho, sí de palabra. Porque sabemos que los que somos cristianos estamos renunciando a placeres, estamos renunciando a tentaciones, estamos renunciando a otras cosas, a muchas cosas que en otro tiempo nos llenaban, nos satisfacía. Y que dice, es que a mí me gustaba mucho ese brandy, pero aunque lo pongan no lo voy a tomar. Porque sé que abro ventanas, porque soy débil ante el alcohol. Es que yo fumaba mucho antes y no voy a fumar porque sigo maltratando. Si lo vemos así, daño también el templo de Dios, que es el cuerpo. Es que a mí me gustan mucho las mujeres y luego no sé qué tengo que las mujeres me buscan. Deja de estar hablando tonterías, varón. Tú eres el que estás buscando, que estás justificando. La mujer que dice es que mi marido no me atiende, entonces, pero el carnicero como que me hace ojitos. Deja de estarte desfiando, mujer. Lo que hay en tu corazón es lo que finalmente va a salir. Por eso dice Dios que sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Porque de él emana, ¿qué? La vida, pero también la muerte, si vas en camino de muerte. Si no has leído tu Biblia, por eso es que andas como estás, justificándote. Y ya hay que dejar de justificarse. Los tiempos se acortan. Cada vez que voy a algún lugar dicen, la venida del Señor ya está cerca. Es más, me tocó ir caminando al centro y habían 2 personas diciendo, el Señor ya está aquí a la vuelta. Pues bien, yo no sé si está a la vuelta, yo no sé si falta un día, no sé si falta una semana, un año, 100 años, no lo sé. Pero de que está cerca, ya está más cerca. Ese es un hecho. Está más cerca, amén. Y para muchos está mucho más cerca. Y para muchos va a haber juicio. Porque nos podemos ver muy espirituales aquí con nuestra Biblia. Y cuando nos despedimos, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana, eres una bendición. Pero ¿qué hay en tu corazón realmente? Y eso Dios lo sabe. No vivas bajo apariencia. Vive para el Señor. Y vamos a 2 de Crónicas 7:14. La palabra de Dios es esa guía rojis que nos va llevando, que si nosotros la obedecemos, la seguimos como nos marca el camino, vamos a llegar a ese lugar que queremos ir. ¿Y a dónde queremos llegar todos, hermanos? ¿A dónde queremos llegar? A la vida eterna. Pero ojo, hay 2 vidas eternas. Una es en la presencia de Dios, que va a ser gozo, y otra va a ser con Satanás en ese lago, ardiendo. Y aquí vemos a quién le habla Dios. Le está hablando a su pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿a quién le está hablando Dios? A su pueblo, a su iglesia, a los que le conocen, a los que dicen tener intimidad, pero que en este caso creo que ya no había intimidad. Si se humillare primeramente el que me conoce, humíllese. ¿Y después qué tiene que hacer? Invocar mi nombre. Voy a orar y voy a buscar su rostro. ¿Y después qué? Tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo mal, en lo que estoy pecando. Para que haya, dice, entonces se convirtió en sus malos caminos, entonces y solamente entonces, Él nos va a oír desde ¿dónde? Donde está Él en los cielos, en su reino. Y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. O sea, ¿qué tiene que hacer primero Dios? Perdonar nuestros pecados. Mientras no seamos perdonados, no esperes prosperidad, no esperes sanidad, no esperes abundancia. Si sigues haciendo lo mismo que has hecho mal, no le reclames a Dios. No te vuelvas contra Él. No lo presentes como un padre malo. No lo presentes como el Dios malo. Si eres tú el que estás caminando mal, que estás caminando chueco. Pero seguimos todavía engañándonos nosotros, queriendo aparentar una vez más que somos buenos cristianos.
Y he nombrado algunas cosas y espero en Dios que no haya esto aquí en nosotros. Pero si alguno dijo, eso yo lo sigo haciendo, en lugar de decir, y el que se cree o el que se siente, yo soy un instrumento que está comunicando nada más. Mejor reflexiona y si lo estás haciendo, déjalo de hacer. Deja de seguir pecando. Deja de seguir retando a Dios. Deja de seguir reclamándole a Dios. Sé responsable de tus propios actos. Si mi pueblo se humillare, si tú te humillares, vamos a hacerlo en primera persona, si yo me humillare y orare y busco el rostro de Dios y dejo la fornicación, el adulterio, el alcoholismo, la drogadicción, el abuso, el ser estafador, el robo, la mentira, el chisme, si yo dejo todo eso, Señor, tú que estás en los cielos me vas a perdonar y vas a sanar mi tierra. Vas a corregir lo que tengas que corregir. Y ahí sí puedo caminar en abundancia. Ahí sí puedo caminar en prosperidad. Ahí sí puedo caminar en sanidad. Todos vamos a morir. Si alguien muere no es porque Dios sea malo, es porque tocó. Hay gente que muere anticipadamente porque está retando. Y entre esos entran los que he nombrado, alcohólicos, drogadictos, asaltantes, los que se sienten unos conductores de primera. No, es que yo el carro lo muevo, manejo. En algún momento tienes un accidente. En el mejor de los casos mueres. Y si quedas paralítico, cuadrapléjico, o si matas a personas y desgracias la vida de esa gente. ¿Y qué vamos a decir? Señor, ¿no que tú me guardas? Si soy tu hijo, soy cristiano. Si yo diezmo, si yo voy cada 8 días. ¿Sí recuerdan ese pasaje del fariseo? Si yo sí oro, yo sí diezmo, yo sí ayuno. No como ese. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Y Dios con quién se gozó? Con el que realmente estaba humillado, con el que realmente estaba avergonzado, con el que realmente decía, Señor, no soy digno de ti, perdóname. Pero nosotros todavía le ponemos condición a Dios. Es que tú, Señor, si tú me das esto, entonces, y solo entonces haré. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Es que si tú no castigas a ese hermano, me estás diciendo que el Salmo 37 no se cumple. ¿Quiénes somos nosotros para tomarle cuentas a Dios? Él sabe lo que hace. En la parábola del dueño que iba contratando gente, que entró uno a las 5 de la mañana y le dio un sueldo, por decir 10 pesos. Otro entró a las 11 de la mañana, le dio los mismos 10 pesos. Otro entró a las 5 de la tarde y salían a las 6. Ahí te van tus 10 pesos. Y el de la mañana viene y, oiga, pues ¿de qué se trata? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Que acaso yo no soy el Señor, no soy el dueño? Así es Dios. ¿Quieres que Dios te conteste así? Que te diga, deja de estarte metiendo en lo que no te corresponde. Yo soy soberano. Dejemos de caminar en tinieblas. Dejemos de caminar en apariencia. Dejemos de hacer mentiroso a Dios. Dios no es mentiroso, pero cuando decimos que creemos en Él, que lo seguimos, y no es cierto, lo hacemos mentiroso. Y ahí estamos ya pecando. ¿No te gusta lo que estás oyendo? Tienes 2 caminos. Sigues en ese mismo camino como diciendo, no pasa nada. O realmente dices, llegó el momento de cambiar. Yo te sugiero que sea lo segundo. Que dejes de caminar apartado del Señor. Que dejes de caminar alejado de Él. Que dejes de estarlo retando. Y esto va para todos. Le sigue hablando al pueblo de Dios. Mateo 7:21. Para que entendamos que el que habla es Dios. Y dice la palabra, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino. No todos. ¿A quién se está refiriendo? ¿A los de afuera o a los que estamos aquí? Hace un rato decíamos, Señor, Jesús, Señor, tú eres mi rey. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino. Solo aquel que, ¿qué dice la palabra? Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios está clara. ¿Hay alguien de aquí que no sepa cuál es la voluntad de Dios? Se la decimos ahorita. Es más,
Mi hermano Santiago vende Biblias, cooperamos y le damos una Biblia para que por nosotros no quede. ¿Por qué? Para que por Dios no quede. ¿Hay alguien que no sepa cuál es la voluntad de Dios? ¿O queremos seguir viviendo de una forma cómoda? ¿Sabían que hay dos proyectos muy importantes de Satanás? Y lamento si alguien es católico aquí, porque sí ha entrado gente católica a escuchar la palabra. El primero es la Iglesia Católica, donde creen que le sirven a Dios, donde creen que realmente están escuchando la palabra, pero todo lo que escuchan dentro de la iglesia es en contra de lo que dice Dios. Porque como les dicen, hay que honrar a tal imagen, hay que ponerle velador a tal imagen, hay que celebrar a tal santo. Te emborrachaste, no te preocupes, hijo. 3 Aves Marías, 4 Padres Nuestros y nos vemos en la tarde para comer. Y así viven su vida. Pero Satanás los tiene ahí seducidos bajo algo que aparentemente es bueno, pero realmente es malo. Porque van en contra de todo lo que Dios estableció. Y están en la Iglesia Católica, para cuando hablen con algún católico decirle, mira, tú me dices que es bueno y que yo soy el que estoy mal, que yo soy el que estoy loco, porque no reconozco virgen, porque no reconozco santos. Ojo, si lees tu Biblia, y en la Biblia católica es en el Salmo 113 que habla de la idolatría, en la Reina Valera es en el 115. Entonces la misma Biblia de ellos dice que no está bien, si en cambio, ¿qué hacen los sacerdotes? Hoy es el santo patrono de esto, pídanle a San Charbel, pídanle a la Virgen de Guadalupe. Ese es otro engaño. Anteriormente era la morenita, cuando yo tenía como 17, 18 años, la morenita del Tepeyac, algunos lo escucharon. Después la guadalupana, hoy la están declarando desde hace unos 7, 8 años, María Guadalupe, la madre de Jesús. ¿Qué tiene que ver María Guadalupe con María la judía? Absolutamente nada, pero son los engaños que tiene Satanás para seducir. Y el segundo proyecto es cuando va el mismo católico y que creen, hermanos. A veces uno que otro cristiano, a que les lean las cartas, a que tengan entrevistas con espíritus, a que le hagan limpias. Nos encontramos una persona que decía ser cristiana, y cuando le preguntamos, ¿qué haces aquí? El Señor me puso que viniera yo a una limpia. No nos engañemos, hermanos. Ese es el segundo proyecto, usar ese grupo de personas, porque hay tanta necesidad en el mundo que buscan cualquier cosa. Gloria a Dios si los que decían ser católicos se pasaran a ser cristianos. Muchos se van a adoradores de la muerte, otros se van a los satánicos. Y se va desmoronando todo. Dice la palabra, símbolo de santidad es la luz. ¿Y quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. La luz de Jesús es el poder, influencia que procede de Dios por conducto de nuestro Señor Jesús, que es quien da vida y luz a todas las cosas. No hay otro santo, no hay vírgenes. La Virgen María, hay hasta lugares donde dicen María siempre virgen. El mérito de María, que fue la esposa de José, la judía María, es que dio vida al Hijo de Dios que fue Jesús, sin ningún tipo de acto. Simplemente dijo el Señor, tú traerás al mundo al Salvador. Pero después tuvo otros hijos, y lo saben en la Iglesia Católica. ¿Por qué dicen María siempre virgen? Y María no tuvo más hijos. Porque es el proyecto de Satanás para tener seducidos y confundidos a la gente. Y la gente ahí está. El problema es cuando el cristiano es el que él mismo se autoengaña y que quiere engañar a los demás. No te preocupes, Dios es bueno. Tengo una prima que decía, bueno, es que Dios ya me perdonó, ya murió por mí. Entonces si hoy me emborracho, si hoy me voy con otro hombre, si hoy hago esto, ya me perdonó. Y dije, bueno, si vives así, es tu problema. En algún momento Dios te va a presentar la factura. Porque Dios te perdona y te perdona y te perdona. Pero si tú decides caminar en contra de Dios, llega un momento que dice Dios, ese es tu camino, no es el mío. Sodoma y Gomorra fue sentenciado, ¿verdad? Y de ahí
Dios rescató a una familia y dio instrucciones claras. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer? No voltees. ¿Y qué es lo primero que hace? Voltear. ¿Y qué hicieron las hijas? Abusar de él. Entonces, ¿es Dios el que está mal? Dios los rescató. Bueno, ya estuviste ahí, hubo perdición. Vete a tal lado, sálvate. Y aún así, siguieron cometiendo pecado y errores. Así estamos muchos. Y si hoy fuera el último día, porque llega el Señor, hoy fuera el último día, porque mi vida llega hasta hoy, ¿cómo nos vamos a encontrar con nuestro Señor? ¿En qué condiciones me va a encontrar Él? Y ahí mismo en Mateo 7, 21, ¿qué dice el 7, 22? Porque vamos a llegar al 23. Muchos me dirán aquel día. ¿A qué día se refieren? ¿El juicio? En aquel día, donde ya no hay a dónde movernos. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quién hace eso? Apóstoles, pastores, maestros de la palabra, profetas, cristianos, servidores, diáconos. Es a ellos los que les está hablando. Pero ¿qué crees que les contesta nuestro Señor? En el 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Y lo que es peor, apartados de mí, hacedores de iniquidad. O sea, tú estás en la fila. Imaginemos por un momento esa situación. Ya bajó el Señor, aquí está, gloria a Dios, aquí está tu iglesia, Señor. A ver, tú. No los conozco, apártense. Adelante. ¿Se imaginan ese día? Y ya no hay nada que hacer, hermanos. Ya no hay nada que hacer. Hoy es un buen momento para hacer el cambio, para marcar la diferencia. ¿Realmente quieres tener intimidad con Dios? Cambia. Deja de mentirte a ti mismo. Porque a Dios no creas que le estás mintiendo, lo estás engañando. Él conoce tu corazón. Le pegué a este carro. Nadie me vio, qué suerte. Te vio Dios. Te vio Dios. De veras, no nos vamos a escapar a ese juicio. No le juguemos al vivo, no somos más listos que Él. Si estamos aquí, es porque por su misericordia no hemos sido consumidos todavía. No lo olvidemos. ¿De qué manera tendríamos que decir las cosas para que pudiéramos entender? ¿Recuerdan cuando estaban esperando ese bautismo en lenguas, que iban a venir las lenguas? La palabra dice que habían más de 500. Al final, ¿cuántos recibieron? Como 120, ¿no? ¿Qué pasó con los demás? Por algún motivo se apartaron, fueron al baño, fueron cansados, no sé qué pasó, pero el premio fue para los que se mantuvieron, para los que perseveraron. Y eso es lo que te dice hoy, persevera para que puedas alcanzar. En tus propias fuerzas no vas a poder. Conmigo eres más que vencedor. Mayor es el que mora en ti, o sea, el Espíritu de Dios que está en nosotros, nuestro Señor Jesucristo que está en nosotros, mayor es que el que está en el mundo. Y el que está en el mundo ya está derrotado. Y el que está en el mundo, aunque aspiró el reinado, es principado. O sea, jamás va a estar por encima de Dios. Y si sabes a qué Dios representas, y si sabes que Dios te respalda, ¿por qué pierdes el tiempo y sigues en tinieblas? ¿Por qué te alejas de la luz? Y hay una parte que dice que en las tinieblas no quiere decir que no haya luz, es que hay ausencia de la luz. Pero la luz ahuyenta las tinieblas. Puede estar este lugar completamente oscuro. Si perforamos y entra un pequeño rayo de luz, en ese momento las tinieblas se empiezan a disipar. Y Jesús es ese rayo de luz en nosotros, que viene a disipar, que viene a destruir, que viene a retirar todo aquello que nos mantiene o que nos lleva a las tinieblas. No justifiquemos nuestra vida y no vivamos de apariencia, porque no sabemos hasta cuándo podemos. Toma la decisión, se llaman decisiones de vida. Si hasta hoy has sido un cristiano tibio,
¿qué tienes que hacer? Caliéntate, anhela más del Señor, aléjate, sé fuerte para rechazar, esfuérzate para rechazar lo que te viene a tentar. Nosotros sabemos en qué somos débiles. A mí me costó mucho trabajo y sigo luchando la ira, el enojo. Pero cuando veo lo que ha hecho Dios en 17 años, digo, Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres. Hay otra gente que ha sufrido con el alcohol y se alejó completamente. Qué bueno eres, Señor. Dame fuerzas para resistir, porque el enemigo va a poner pruebas para hacernos caer. En todo momento, desde que abrimos los ojos, ya estamos siendo tentados. Ya llegan esos dardos de Satanás. Pero si yo desde que me levanto declaro, Señor, yo soy más que triunfador porque tú estás conmigo, ya empezamos bien el día. Si al finalizar doy gracias por el día, por todo lo recibido, aún por lo no recibido, porque no sé si nos convenga, demos gracias, empezamos a generar una disciplina para caminar conforme al propósito de Dios y con el deseo y anhelo de hacer la voluntad de Dios. En la Biblia hay 125 versículos que hablan de las tinieblas y hay 30 versículos que hablan de la luz. En Juan 8, del 12 al 20, habla de la parte de que Jesús es la luz. Y si vamos a Juan 8:12, por favor, la palabra dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se confirma lo que les he estado diciendo? Aléjate de las tinieblas, sigue la luz es Jesús. Nuestro Señor Jesús es reconociendo el unigénito Hijo de Dios, único en su tipo, vino para salvación. Ya vimos que somos testigos y siervos porque Dios nos escogió. Y ya vimos qué significa ser testigo, que yo voy a dar fe de esa verdad que yo ya conozco, que Jesús es la luz y es el Hijo de Dios y es que es vida eterna. Y voy a ser el siervo en donde voy a estar sirviendo a Dios en toda obra de Dios. ¿Sí nos queda claro si vamos resumiendo esa parte? Si entendemos que Satanás está desesperado por hacernos caer. Satanás no va a ir a la cantina, Satanás no va a ir al antro, Satanás no va a ir a los tables, no va a ir a esos lugares de perdición, porque ya están perdidos. Satanás va a venir a estos lugares, va a llegar a las familias cristianas, va a llegar a sus hogares para destruir. Porque en la oración de la hermana dijo, viene a robar, matar y destruir. A eso viene Satanás. Y lo presenta en una envoltura tan hermosa que nos engaña. Sabemos lo que hacen las drogas y la gente sigue buscando y consumiendo más drogas. Sabemos lo que hace el alcohol. Sabemos en lo que termina un chisme. Esa mentira, ese chisme va a durar hasta que la verdad llega, porque de que llega la verdad llega. Sabemos que el adulterio y la fornicación va a existir hasta que alguien nos vea y alguien nos vaya a exponer. Sabemos que puedo seguir robando hasta que alguien se da cuenta, se acabó el robo. Podemos seguir mintiendo hasta que alguien me dice, no es cierto lo que tú estás diciendo. Podemos seguir atacando a Dios, podemos seguir renegando contra Dios hasta que dice Dios, camina. Y voy a concluir si vamos a Proverbios 1. Y yo creo que muchos lo han leído. El problema es que conozco gente que recita la Biblia, se la sabe de memoria, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero de eso no practica nada. Entonces no sirve para nada, ¿no? Si tú te sabes un versículo, te sabes un capítulo y lo practicas, ahí hay victoria. El que presumas, es que he leído 7 veces la Biblia. ¡Wow! ¿Y qué ha cambiado de tu vida? No. Voy a leer la 8ª vez para ver si hay un cambio. No pierdas el tiempo. Y dice en Proverbios, capítulo 1, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y vamos a ir caminando, nos vamos a estacionar en el versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Se está refiriendo que no
hagamos amistad con la gente que anda en malos pasos y mucho menos entrometernos a practicar lo que ellos practican, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Hay aves que aún viendo la red siguen volando hacia allá. Hay peces que aún viendo la red siguen nadando hacia allá. Hay cristianos que aún viendo el pecado siguen caminando hacia allá. Acechanzas con su propia sangre. ¿Cuántas familias destrozadas, destruidas entre ellos mismos? ¿Cuántos cristianos se han destruido entre nosotros mismos? Y seguimos leyendo. Vamos al 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Hasta ahí vamos, es lo que ha hecho Dios. Ahí está mi palabra, ahí está ese maná cada domingo. Lee la Biblia, escucha alabanzas. Tiene que haber una transformación. Aléjate de esas veredas de pecado, de tentación. Pero, fíjense lo que dice el 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Estamos en el 24, vamos al 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. 26, cuidado ahí. También que yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Nos sigue previniendo de que eso va a pasar, pero lo peor va a empezar ahorita. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desfío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Llegará un momento en que Dios va a decir: no voy a hablar más contigo ni hacia ti. Camina, sé como esa ave, como ese pez que va a la red. Paga las consecuencias. Es más, aunque me busques, no te voy a contestar, no es que no te oiga, es que no te voy a responder. Es que no te voy a salvar. Es más, me voy a reír de la situación. ¿Se imaginan que Dios nos haga eso? ¿Se imaginan el nivel de hartazgo que hay en Dios para decir eso? Así fue cuando entregó a su pueblo a la esclavitud durante 70 años. Así fue cuando destruyó Sodoma y Gomorra. No esperemos a que Dios diga: no voy a contestarte. No esperemos que Dios diga: me burlaré de tu problema y tu necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de andar en tinieblas, hermanos. Conocemos la palabra y la palabra nos previene. Mejor fuera no haber conocido. Porque si ya conoces, ya no hay ignorancia. Es momento de reflexionar, hermano. El mundo se está cayendo a pedazos. Jesús vino a salvar un mundo moribundo. Y fue hace más de 2000 años. ¿Y hoy cómo está el mundo? Destruyéndose. Es momento de reflexionar, es momento de redireccionar, es momento quizás de abrir nuestra palabra y decir: Señor, perdóname, pero ahora sí, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame para que no haya pereza para leer tu palabra, para que no haya pereza y cansancio y olvido para dejar de hacer lo malo. Quiero ser un cristiano, un hijo de Dios, esforzado y valiente para darte la honra a ti. Y después de todo esto que oímos, el balón está en tu cancha.
Dios una vez más te está hablando. Como dijo aquí en Proverbios, una vez más te hablo, una vez más te exhorto, una vez más te invito a que ya no andes en tinieblas. Solamente sabe quién anda en tinieblas, Dios y el que está caminando en tinieblas. Los demás no sabemos. Dejemos de vivir en apariencias. Y les dejo un versículo para que lo lean varias veces en el día y durante la semana. Y es sencillo, porque es el deseo, es el anhelo. Filipenses 4:7. Y es muy sencillo. ¿Y la paz de Dios qué? Sobrepasa todo entendimiento. Es muy difícil entender eso. Es muy difícil aprendernos eso. Esto es muy similar a esa oración que dijo David. Entorpece el consejo de malos, Señor. Esa oración tan pequeña tenía poder. Ese versículo de Filipenses 4:7 tiene poder. Busquemos a Dios a través de su sabiduría. La sabiduría comienza con el temor a Dios. Cuando tú le temes a Dios por lo que puede pasar, empiezas a ser una persona sabia. ¿Y quién en este momento no desea ser sabio? Porque la sabiduría en el conocimiento de Dios nos lleva a salvación. Y lo que es mejor, nos lleva a salvación de mi familia, de mis generaciones. Porque la maldad de los padres, Dios la visita hasta la tercera y cuarta generación. Y hay consecuencias. Y puedes decir, a ver, ¿cómo es eso? Bueno, si una familia hay alcoholismo, ¿qué creen que van a hacer los hijos? ¿Qué creen que van a hacer los nietos? Si en una familia se mueven mucho en el robo, en el asalto, en la extorsión, ¿qué creen que van a hacer las generaciones venideras? Lo mismo, hasta que los matan, los mandan a la cárcel, y entonces es cuando dice, vino la sentencia de Dios. Pero fíjense qué grande es Dios. Pero la bendición de Dios alcanza hasta 1000 generaciones. Amén. Hermanos, deseo con todo mi corazón que la palabra de hoy haya caído en tierra buena. Que no sea esa tierra que ahorita saliendo da buenos espinos, se secó. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy ninguno de mis hermanos se levante de esta silla sin transformación. Que ninguno de mis hermanos salga de este lugar sin el compromiso de tomarse de tu mano y de caminar en la luz contigo, Señor. Que toda tiniebla que haya en sus vidas sea cancelada y sea alejada en el nombre de Jesús. Y que en todo momento no olvidemos cada uno de tus favores. En el nombre de Jesús bendigo sus vidas, sus trabajos, sus proyectos, la vida de sus familias, de sus amigos, de todo aquello que ellos representen. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.